En 1954, Huxley publicó un influyente estudio de la expansión de la conciencia mediante el uso de la mescalina, titulado Las puertas de la percepción, en 1954, el primer manifiesto de la cultura de las drogas psicodélicas. La banda de rock The Doors tomó su nombre de ese manifiesto de la psicodelia, que a su vez Huxley tomó de un poema de William Blake. Si se despejaran las puertas de la percepción, todas las cosas parecerían infinitas. En 1958, reunió una serie de ensayos que había escrito para Newsday y los publicó bajo el título de Nueva visita a un nuevo mundo feliz, en los que describía una sociedad en la que el primer objetivo de los gobernantes es evitar a toda costa que sus gobernados crearan problemas. Describió lo que probablemente aguardaba en el futuro: una sociedad completamente organizada, la abolición del libre albedrío mediante el condicionamiento metódico, la esclavitud devenida aceptable mediante dosis regulares de felicidad químicamente inducida. Predijo que las democracias cambiarían su esencia. Las viejas y extrañas tradiciones, elecciones, parlamentos, tribunales supremos, permanecerán, pero el substrato que habrá debajo será el de totalitarismo no violento. La democracia y libertad serán el tema de todos los programas y de todas las editoriales, pero no serán al estilo de Club Pickwick, es decir, en un sentido formal y vacío de contenido. Mientras tanto, la oligarquía dirige y su bien entrenada élite de soldados, policías, fabricantes de pensamientos y manipuladores de mentes dirigirán tranquilamente el mundo como les plazca. En efecto, esta descripción de Huxley se ajusta perfectamente a la situación actual. En septiembre de 1960, se nombró a Huxley como profesor invitado del Centennial Carnegie en el Massachusetts Institute of Technology de Boston. Estuvo allí solo un semestre, tras el cual fue despedido. Mientras estaba en esa ciudad, Huxley creó un círculo en Harvard, en el que participaban, además de él, el Dr. Humphrey Osmond, el médico privado de Huxley, psiquiatra del ejército británico, principal investigador del proyecto MKUltra británico e inventor del término psicodélico; Alan Watts, fundador con Lewis Hill de la Pacific Foundation y primer hombre en divulgar el sonido de Liverpool entre los desprevenidos adolescentes norteamericanos; Timothy Leary, intelectual de la costa este de Estados Unidos y uno de los pioneros en el uso de las drogas psicodélicas como nueva experiencia religiosa; y el Dr. Richard Alpert, un intelectual educado en Stanford al que se le ha lavado el cerebro y reprogramado y se le reconoce como Baba Ram Dass. El tema público de ese círculo o seminario de Harvard fue la religión y su significado en el mundo moderno. El seminario consistió, en realidad, en unas sesiones de planificación para la contracultura del acid rock. Michael Minicino, en un artículo publicado en la revista The Campaigner en abril de 1974 y titulado Operaciones de baja intensidad, la teoría reissiana de la guerra, afirma: Huxley estableció contacto durante su periodo en Harvard con el presidente de Sandoz, que a su vez trabajaba en un encargo de la CIA para producir grandes cantidades de LSD y psilocibina, otra droga sintética alucinógena para el MKUltra, el experimento oficial de la CIA en la guerra química, un experimento que usó a humanos como conejillo de indias para sus a menudo letales experimentos que en muchas ocasiones implicaba el uso del LSD. Las primeras pruebas secretas se llevaron a cabo en San Francisco y para ello se utilizaron prostitutas e ignorantes clientes. La droga solía introducirse en las bebidas. La supervisión la realizaban equipos de agentes de la CIA a través de los espejos dobles en hoteles predeterminados. Además, la Universidad McGill en Montreal, Canadá, una institución de educación superior vinculada al Bilderberg, realizó también experimentos en la década de 1960 dentro del programa MKUltra bajo los auspicios de un fascista degenerado del Tavistock, John Reese, utilizando como sujetos a niños de orfanatos locales a los que torturaban y luego suministraban diversas dosis de LSD. Reese fue el primero en proponer la introducción de formas controladas de neurosis y psicosis como medio de control social. Según documentos recientes desclasificados por la CIA,
gracias a la Ley de Libertad de Información, Allen Dulles, en aquellos tiempos director de la CIA, compró más de 100 millones de dosis de LSD, muchas de las cuales acabaron en las calles de Estados Unidos a finales de la década de 1960, según afirma Minicino en el artículo citado anteriormente. En su libro Understanding, Osmond afirma que la introducción de las principales drogas psicodélicas en la década de 1960 fue consecuencia sobre todo de la investigación que realizó la CIA en su posible uso militar. Los experimentos que bajo diversos nombres en clave se llevaron a cabo en más de 80 campus universitarios contribuyeron involuntariamente a la popularización del LSD. Miles de estudiantes universitarios sirvieron como conejillos de indias y ellos, los estudiantes, enseguida empezaron a sintetizar sus propios ácidos. A partir de 1962, la Corporación RAND de Investigación para la Defensa Nacional, un think tank del CFR financiado con el dinero federal y patrocinado por la Oficina del Secretario de Defensa y dirigido por Michael D. Rich, miembro del CFR de Santa Mónica, California, empezó también en secreto un estudio programado durante 4 años sobre la psicosis experimental como herramienta de evolución psiquiátrica usando el LSD, peyote y marihuana. Condujo el estudio el psiquiatra W.H. McLaughlin, quien había dirigido un estudio preparatorio sobre los efectos perdurables del LSD sobre ciertas actitudes de los normales, una propuesta experimental. La Corporación RAND, establecida en 1949, entre cuya lista de exmiembros del Consejo de Administración se encuentran Carl Bildt, ex primer ministro de Suecia, Bilderberg, CFR, TC, RIA, Secretariado de la ONU, Condoleezza Rice, Secretaria de Estado de la Administración Bush, Hoover Institute, Carnegie, CFR, Alan J. Greenspan, Bilderberg, CFR, TC, exdirector de la Reserva Federal, Donald H. Rumsfeld, Secretario de Defensa, Bilderberg, CFR, Bohemian Club, Henry Kissinger, Bilderberg, CFR, TC, Bohemian Club. Se creó como resultado de la investigación sobre bombardeo estratégico realizada en tiempos de guerra, un estudio cuyo centro es un análisis de costes de los efectos psicológicos de la destrucción sin sentido de ciudades alemanas a través de bombarderos. El objetivo principal del estudio era determinar cómo podía maximizarse el daño psicológico y minimizar los costes. Hacia la segunda mitad de la década de 1960, con Aldous Huxley ya muerto, por una coincidencia histórica, Huxley murió de cáncer el 22 de noviembre de 1963, el mismo día en que fue asesinado John F. Kennedy. Osmond, Watts, Timothy Leary y Richard Alpert se convirtieron en promotores de los inicios de la cultura del LSD que se adueñó de los campus de las universidades norteamericanas a finales de la década de 1960. El proyecto fue dirigido por una fuerza de acción conjunta de la CIA y la inteligencia británica bajo el nombre en clave de MK-Ultra. La contracultura impuesta sobre los desprevenidos adolescentes de la América de la década de 1960 fue de hecho copiada de las ceremonias paganas de los sacerdotes egipcios del culto a Isis, hasta el punto en que la cruz de Isis, el célebre símbolo de la paz, se convirtió en el símbolo de la contracultura. Escribe Landon LaRouche en Un verdadero héroe norteamericano desconocido en Dope Inc. Paul Galeonghi en The House of Life, Magic and Medical Science in Ancient Egypt describe las ceremonias del culto a Isis que se remontan al tercer milenio antes de Cristo y que fácilmente podría aplicarse al fenómeno de la contracultura de la década de 1960. Los actos o gestos que acompañan a los ensalmos constituyen el rito de Isis. En esos bailes, el redoblar de tambores y el ritmo de la música y los movimientos repetitivos se unían al consumo de sustancias alucinógenas como el hashish o el mezcal. Estas sustancias se consumían para que ayudaran a crear el trance y las alucinaciones que se tomaban como apariciones del dios. Las drogas eran sagradas y su conocimiento se restringía a los iniciados.
posiblemente porque permitían hacerse la ilusión de la satisfacción de los deseos y exteriorizar los sentimientos más íntimos. Estos ritos tomaban durante su celebración un carácter frenético, notorio en ciertos encantamientos. El Tavistock, la CIA, los virus y su invasión británica, Huxley y la cultura del LSD explotó a la vez, dirigido tras el telón por el todopoderoso y siniestro Club Bilderberg. Pero fue la guerra de Vietnam y el movimiento contra la guerra, como la asociación de Students for a Democratic Society, lo que creó el clima de desesperación y podredumbre moral que abrió las puertas de la juventud norteamericana a las drogas. Creighton Sachs, en su monografía Stamp Out the Aquarian Conspiracy, explica que la Students for a Democratic Society, que servía de paraguas al movimiento estudiantil contra la guerra, fue creada por la Liga para una Democracia Estudiantil, que a su vez se financiaba a través del Institute for a Policy Studies, uno de los socios claves del Bilderberg. El IPS fue creado en 1963 por Marcus Raskin, ex asesor de Seguridad Nacional bajo McGeorge Bundy, director del Consejo de Seguridad Nacional en la administración de John F. Kennedy y socio de National Training Labs, una filial estadounidense del Instituto Tavistock fundada por el Dr. Kurt Lewin y por Richard Barnett, un ex asesor del Departamento de Estado sobre el control de armas y desarme. Entre los miembros del Consejo de Dirección del IPS se encuentran Thurmond Arnold, James Warburg, Philip Stern y Hans Morgeut, con dinero de la Fundación Ford, que luego sería presidida por McGeorge Bundy. El IPS ha funcionado como el think tank de la nueva izquierda y como centro del control de las comunidades locales, de los centros sanitarios de las comunidades y de organizaciones terroristas. En su informe Los primeros 10 años, el propio instituto enumera entre sus conferenciantes y asociados a miembros del Waterm Group, una organización norteamericana radical de izquierdas formada por líderes y exmiembros de los Students for a Democratic Society. Sus miembros llevaron a cabo una serie de acciones militares, entre ellas atentados con bomba, para conseguir el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos mediante una revolución. Este grupo formaba parte de la contracultura controlada desde dentro del propio gobierno estadounidense y conocidos socios del Ejército Rojo de Japón, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueñas y del Ejército de Liberación Negro. Con ello, no queremos decir que la mayoría de los que protestaban contra la guerra fueran agentes pagados y certificados del nuevo orden mundial. Al contrario, la inmensa mayoría de los que se manifestaban contra la guerra fueron Students for a Democratic Society, a causa de la sensación de ultraje provocado por la situación en Vietnam. Pero una vez atrapados en la atmósfera creada por los expertos en guerra psicológica del Instituto Tavistock e inundados con el mensaje de que el hedonismo y la defensa del país era una alternativa legítima a la guerra inmoral, su escala de valores y su potencial creativo se desvanecieron en una nube de humo de hashish. Escribe el autor en la monografía citada anteriormente. El principal teórico del IPS no fue otro que Noam Chomsky, hombre clave del nuevo orden mundial, uno de los fundadores de la nueva izquierda y un hombre profundamente involucrado en el caso Watergate que llevó al impeachment ilegal de Nixon. Incidentalmente, el principal motivo de la creación de la nueva izquierda a principios de la década de 1960 fue prevenir la radicalización de los estratos de jóvenes universitarios hacia otros dos extremos que se superponían. El propósito más inmediato fue impedir que los partidos socialistas capturaran de forma efectiva el fenómeno social cuya erupción había empezado en 1958 y que se había centrado alrededor de la Revolución Cubana y del movimiento de los derechos civiles hacia mediados de 1961. Al mismo tiempo, empresas como los Cuerpos de Paz, la Oficina de Oportunidades Económicas y los proyectos de acción comunitaria para radicales, patrocinados por fundaciones, se desarrollaron en aquellos momentos para impedir que el radicalismo estudiantil empezara a nutrirse de voluntarios a un aparato de contrainsurgencia organizado sobre la concepción fascista rehesiana de un control local comunitario. En el siguiente video veremos cómo se fue creando la contracultura
¿Y cuál fue la finalidad del Festival de Pop de Monterrey? Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete y compártelo para que puedas seguir haciendo más videos. También sígueme en Instagram y nos vemos en la próxima.